Somos Cuña Afro, un grupo de mujeres afro-paraguayas con raíces en la comunidad Cambacua. Formamos el grupo en el año 2018, con la misión de fomentar el empoderamiento de las mujeres de la comunidad en todos los aspectos, desde culturales hasta políticos, y así tener mayor visibilidad dentro de la comunidad Cambacua. Pero no podíamos comenzar a contar nuestra historia sin remontarnos a la de aquellos hombres y mujeres que llegaron al Paraguay y se asentaron aquí. ¿Qué es lo que contaba el abuelo Santiago? ¿De dónde venía nuestra gente? Y nuestra gente vinieron del África, se cree que es Angola o Kenia. Y llegamos al Paraguay desde el Uruguay, porque nuestra gente vino del África al Uruguay, donde hicieron su vida, ¿verdad? Ya trayendo sus saberes de la antigua África. Luego vinieron con Artigas. Sí, vinimos con Artigas, con el prócer uruguayo, que según cuentan nuestros ancestros, que él quería mucho a los afrodescendientes y que él inclusive compraba esclavos para liberarlos. Y él, como fue expulsado del Uruguay, vino acompañado con una contingencia de aproximadamente 350, 400 personas entre hombres, mujeres y niños. Si bien nuestros ancestros dejaron de ser esclavos al llegar al Paraguay, esto no significa que vivieron realmente en libertad. Y normalmente, prácticamente era normal para nosotros, ¿verdad? Porque entre los niños no hay discriminación, ¿verdad? Pero los mayores sí. Nos discriminaban hasta la escuela y papá mismo nos decía que teníamos que callarnos nomás porque es un lugar muy desagradable para nosotros, para él mismo, y que teníamos que callarnos nomás muchas cosas. Y eso que nos decía, y aguantar. ¿Qué cosas tuviste que aguantar para que te acuerdes de eso? Y lo que más me acuerdo era el darle trabajo mismo a papá, por ejemplo, entrar en la escuela mismo, ¿verdad? Y no discriminaba por la forma de la comida y eso, que nosotros teníamos que acostumbrarnos a la comida actual de acá de Paraguay. Y así cuando salíamos muchas cosas nos prohibían, ¿verdad? Jugar con los muchachos de los blancos y así, ¿verdad? Y prácticamente estábamos en la cárcel, no podíamos salir. Apenas podíamos estar por acá por el barrio de la comunidad. Las tierras comenzaron a ser atractivas para otros planes y fue fácil para las autoridades de turno sacar a los pobladores usando la fuerza de aquellas tierras inicialmente otorgadas a los lanceros Artigas. Queda apenas un mínimo porcentaje. Dentro de los recuerdos lindos también tenés recuerdos duros. Sí, claro. Uno de esos es el desalojo que se le hizo a la familia, ¿verdad? Porque las tierras que nos sacó el Estado era parte de lo que es nuestra familia, ¿verdad? Recuerdo cuando un día con mi mamá, ¿verdad? Y mi hermano, cuando eso yo tenía 5 años y mi hermano tenía los 3, vinimos a traerle el almuerzo a papá, que estaba acampando acá para resguardar las tierras, ¿verdad? Que nos pertenecían. De repente empezamos a correr. Había sido los policías, ¿verdad? Los cascos azules entraron a las tierras para desalojarnos y le llevaron a papá preso. ¿Cuándo eso? Era muy pequeña. Eso es lo único que recuerdo de ese día. Y después casi nada. Después de eso pasó todo. Abuelo se localizó en donde estamos ahora actualmente, y hasta ahora seguimos en la lucha por el tema de nuestras tierras.
¿Cómo cambió la vida de papá y de los tíos después de todo lo que pasó? Bueno, después de eso, mi tío Lázaro, que hoy ya no está, ¿verdad? Él fue el que empezó a hacer una lucha en contra de las persecuciones que se hizo, ¿verdad? Por el tema de las tierras, junto con otros familiares que tenemos, ¿verdad? Pero en realidad él era el que más estaba enfocado en que no se nos despoje totalmente de lo que era de nuestros abuelos, ¿verdad? O sea, de nuestros antepasados, lo que nos habían dejado de legado cuando llegamos acá en Paraguay. Toda esta situación hizo que cada quien viva en carne propia situaciones de discriminación, de la cual solo nosotros mismos podíamos protegernos. Si alguna vez te hicieron sentir distinto o igual por ser de Cambacuá. La verdad que acá en Cambacuá nunca me sentía distinto a los otros porque todos nos conocíamos, éramos todos primos, pero y en otro colegio, ya cuando ya era un poco más grande, en la facultad misma, acá en la Universidad Nacional, cuando una vez nos fuimos con el ballet para vender comidas típicas, ¿verdad? Yo me fui para actuar ese día y tipo me querían echar del lugar. Y también en la época de colegio, cuando tenía un compañero que me acuerdo que me dijo así, una onda de negro asqueroso, ¿verdad? Y justo le comenté yo al padre que me llevó a mí ahí para entrar en el colegio y me dijo el padre, que ahora ya falleció, el padre Orlando, me dijo si yo le quería pegar a mi compañero, porque me dijo, y le dije que sí, ¿verdad? Y me dijo, ¿y le querés pegar? Y te doy permiso para que le pegue, me dijo. Y yo le dije que no, que voy a dejar pasar por esa vez, le dije. ¿No te acordás cuando eras chico el día del desalojo? Sí, me acuerdo cuando hubo el desalojo, cuando le quitaron a mi mamá las tierras, ¿verdad? A mis familiares. Yo tenía 7 años más o menos con algunos primos, me acuerdo que estaba con mi primo Guido, Iván, que era el hijo de mi tío Lázaro, y Yamila también, su hija. Que anteriormente cuando ellos nos cuidaban, ¿verdad? Nosotros nos escapábamos de ellos porque mi mamá y ellos estaban todos ahí en las tierras para que no se les pueda quitar. Y nosotros nos íbamos en la muralla ahí de nuestros primos y ahí empezábamos a mirar así de la muralla, así nuestra cabeza nos la quitábamos, y veíamos cómo los cascos azules le quitaban de la tierra, le perseguían a mis tíos y eso. Y a uno de mis tíos le puso con picana eléctrica luego acá. Eso sí me acuerdo muy bien. Y nosotros cuando eso, imagínate ahora que ya somos grandes, ¿verdad? Que nos acordamos de eso, nos da mucha ganas de ir a pegarle a los policías. A toda esta postergación se suma la discriminación sufrida por parte del propio sistema de enseñanza, que no incluye nuestra historia en el programa educativo. Los libros de historias que utilizábamos en la escuela cuando éramos niños solo se limitaban a decir que en el Paraguay se abolió la esclavitud. Por eso, soñamos con una ley que nos reconozca como minoría étnica y compense en cierta manera esta discriminación a través de mejores oportunidades para acceder a la educación y al empleo. Sí, la comunidad presentó el anteproyecto de ley en ese entonces a la Secretaría Nacional de Cultura con la denominación de que se reconoce a la población afrodescendiente como una minoría étnica. Fueron estudiados en las comisiones del Senado y ahí cambió el acápite, que sería el nombre, a mecanismos de prevención y sanción por actos de racismo. Este proyecto tuvo un proceso de 20 años con las organizaciones civiles afroparaguayas, la Red Paraguaya Afrodescendientes, las comunidades de Cambacucue y la de Emboscada de los Pardos Libres. Fuimos trabajando en todo este proceso y hace cuestión de 3 años materializamos el proyecto y fuimos también puliendo de vuelta con la Secretaría Nacional de Cultura
donde con el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura presentamos ante el Senado. El Senado encontramos una mano amiga que el senador Blas Llano aceptó poder ser el proyectista de esta iniciativa. Sufrió modificaciones sin consentimiento de las comunidades afrodescendientes, en donde modificaron el nombre del proyecto, modificaron los artículos, por ejemplo, uno que se establecía que el 1% de la población afrodescendiente tenía derecho a participar, por ejemplo, de los concursos públicos de las instituciones, ¿verdad? Otro del programas de salud, otro artículo que se sacó fue el programas de salud, donde para nosotros era muy importante por la cuestión que en Emboscada pasa lo siguiente. En Emboscada existe solamente un centro de salud. Hay algo, como conocen, ahí está la Penitenciaría Nacional de Emboscada. Cuando estas personas recluidos van al centro de salud, se cierra el centro de salud y queda desatendida para la gente, para el pueblo de la ciudad de Emboscada, del cual el 70% son de origen africano, los emboscadeños. A pesar de todo, los pobladores de Cambacuá siempre tuvieron algo que nadie les pudo quitar: los ritmos de sus tambores y la veneración a San Baltasar. Una herencia que sigue hasta nuestros días y que nosotros recibimos de nuestros padres, integrando el grupo tradicional Cambacuá conocido como Ballet Cambacuá de Lázaro Medina. De esta forma fue posible visibilizar la existencia de la cultura afroparaguaya, tanto adentro como fuera del país, y cada año se realiza la gran fiesta Cambá. Sin embargo, tradicionalmente el rol de los hombres y mujeres en cada celebración era bien distinto. Eras malo hombre, ¿verdad? Yo, por ejemplo, dejé mi estudio muy pronto porque mi mamá se murió y yo me quedé sin... ¿Y a partir de qué edad vos te acordás que ya no pudiste ir a la escuela? Y a partir de cuando mamá se murió, cuando tenía 14 años, después yo ya no me iba más. ¿Y entonces te quedaste todo ese tiempo? Sí, ya no me voy más a la escuela, no terminan casi. ¿Pero tus hermanos? Sí, mi hermano, y eso se iba. Lázaro se iba, terminó su colegio. Todo terminó su colegio. ¿Solo uno de cuántos hermanos? Y estábamos entre 8. ¿Y solo uno pudo culminar? Y Lázaro lo que terminó su colegio, y después los otros, tu tío Mario estaba en el cuartel cuando era joven. Y tu tío Lolo trabajaba, sí, pero era tonto. ¿Qué hacían las mujeres? Y ama de casa, era. En esa época, en la chacra. La chacra. O sea que tenían... Sí. ¿Acá dentro de la comunidad había? Sí había. Papá tenía lo grande. Y ahí lo que nosotros con papá, papá tenía vaca. Así. ¿Y de eso se sustentaban ustedes? Sí, de eso. Así que no... Y sí, que acá en la comunidad había una escuelita. Había escuelita, pero no había, ¿cómo te decía? Hay gente que no se va a lo de la escuela. Yo sí me iba. Bueno, era la escuelita, yo me fui en... O sea, no es que le obligaban a irse a estudiar sí o sí, o porque por falta de recursos, sí. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que había mujeres acá dentro de la comunidad que ejecutaban los tambores? Y yo me sentí bien porque mi papá tocaba el tambor y también le ponía el cuero para el tamborito. ¿Y ustedes tocaban? No, yo no. ¿Pero te acordás de que alguna mujer haya tocado en aquella época los tambores? Y solamente ahí no, yo lo que tocaba el tambor antes cuando yo... ¿Pero a ella se le invitaba o ella se iba nomás a agarrar el tambor para ser parte de eso? No, y ella se iba nomás, y ahí cuando hay fiesta patronal de 6 de enero, ahí la capilla cuando era viejito, ahora la capilla es más grande. Entonces, ustedes solamente bailaban y los varones, vamos a decirle, que ejecutaban los tambores, y bailaban también. También. Con nosotras las cuñas afro se formó el primer grupo de tamborileras, casi de forma accidental, cuando nos llamaron para participar de una marcha feminista.
nosotras siempre quisimos tocar los tambores y un día nomás así, en una reunión en la casa de Tati, dijimos para formar el grupo. Nunca le pusimos nombre ni nada de eso, pero con una invitación que hicieron el 8M, ahí nos propusimos de presentarnos como Cuña Afro. La verdad que al principio tuvimos mucho miedo porque teníamos miedo de que no haya mucha aceptación, que nos salga mal algún ritmo, que el público no se prenda, pero en esa primera presentación sobrepasaron todas nuestras expectativas porque el público nos apoyó muchísimo y eso fue lo que nos incentivó a seguir con Cuña Afro. La verdad que les pareció súper impactante. Tuvimos muchas, ¿cómo se dice? Opiniones así como positivas y negativas, ¿verdad? Pero gracias a Dios más positivas y ahora la gran mayoría nos está apoyando a este proyecto que tenemos todas. Y realmente yo me siento muy feliz, orgullosa de poder agarrar más espacios, o sea, más las mujeres realmente, porque tenemos un papel muy importante por ser mujer y ser afrodescendiente y seguir, obviamente, transmitiendo este legado que nuestros niños y nuestras niñas también, que aprendan también que las mujeres también sí pueden tocar los tambores. Yo creo que una de nuestras misiones como afrodescendientes también es el de transmitir lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones desde el lugar en donde estemos, ¿verdad? Ya sea desde nuestro entorno, tanto familiar, ya dentro de la comunidad, dentro de nuestro trabajo, de nuestros estudios, y a donde quiera que vayamos. Yo creo que como afroparaguayos eso es nuestra misión, tratar de cultivar en cada una de las personas que llegamos lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones para que también sepan y valoren. Tenemos varios proyectos y nuestro sueño es que esto se conozca, como se dice, mundialmente y que vayamos intercambiando culturalmente con los otros países, enseñándoles lo que es nuestra cultura y que nosotros también aprendamos también de otros países la cultura afro, de mujeres afro. Y la verdad que yendo hacia atrás era muy difícil, porque por ser de color y de ser de acá de la comunidad Cambacoa, era muy difícil porque hay discriminación, te trataba diferente. De repente pasaba por ahí y se reían de vos, te decían, como se dicen, de todas esas cosas. Y yo venía llorando y le decía a mi abuelo Santiago, que me decía así, me decía mi abuelo, Chemo Corona, ante derecho, pues me decía mi abuelo Santiago. El primer paso para seguir adelante con estas metas es seguir transmitiendo nuestros conocimientos a nuestra generación y a las siguientes.